Bueno, y ahora seguimos con la tercera parte que vamos a arrancar con, con un poco lo que veníamos trabajando y empezar a pensar algunas cuestiones que hacen al consentimiento informado. Así que, Eh, bueno, algo fuimos contando en las partes anteriores de la importancia del consentimiento informado en términos de que rige, no solo es un documento, sino que es parte esencial de la, digamos, de la relación que se establece con quienes están en el sistema de salud. Hoy, como ya habíamos anticipado, se encuentra incorporado el consentimiento informado en nuestro Código Civil, y eso habla de una extensión de su importancia, ¿no? Que incluso supera lo que tiene que ver con las intervenciones profesionales en términos exclusivamente de salud. Ya rige nuestras relaciones en lo civil. Y en salud, y especialmente en salud mental, tiene, también un poco ayer lo hablábamos con historia clínica, ¿no? Tiene muchos matices, porque el consentimiento informado nos habla, por un lado, de una aceptación voluntaria de una determinada información, de un determinado tratamiento, y muchas veces lo que vemos en la práctica es que esa aceptación o esa autonomía no es tal, principalmente en las cuestiones que tienen que ver con salud mental. Y es ahí donde empieza a tener esta complejidad. Pensándolo en términos de, cuando hablamos de autonomía de las personas, hablamos de un autogobierno, de una cierta predisposición intelectual, emocional, como para esto, para plantear un tratamiento, como para plantear una intervención de salud psicológica, médica. Y en este caso, lo que se ve mayoritariamente en los consentimientos informados de salud, que es confusa esta voluntariedad de someterse a determinado tratamiento. Entonces ahí adquiere cierto saber más específico, que en general lo da la experiencia, pero que debemos siempre pensar que el consentimiento informado, ahora también lo llaman, a partir de que esté en el código, consentimiento participado, pensan esto, como mencionábamos también anteriormente, el código habla de una persona con más autonomía, con un margen de acción individual más resaltado, y un poco por eso también se llama consentimiento informado, consentimiento participado, porque la otra persona esto puede no solo adherir, sino rechazar este tratamiento. Acá es larguísimo, no tiene mucho sentido que lo leamos, y el artículo 59 también incluye lo que tiene que ver con investigaciones, que también lo hablábamos anteriormente, ¿no? Que para que quizás un estudio de caso, o quizás algún caso que pueda compartirse en términos académicos o en un foro y demás, siempre se requiere la autorización, justamente para, ayer lo mencionábamos, para respetar no solo lo abarcado por el secreto médico, sino también las cuestiones de intimidad. Sintéticamente podemos decir esto, ¿no? Que el consentimiento informado es una declaración de voluntad. También la Ley de Derechos del Paciente, previo a que esté incluido en el código, lo define, ¿no? Entonces es de ahí donde sale esta definición.
por eso habla de paciente. El código ya lo hace más abarcativo. Y prestando conformidad a un procedimiento médico que debe ser debidamente informado. Y ahí también entramos en los grises de qué es debidamente informado. Y ahí volvemos sobre esto que fuimos planteando a lo largo de las presentaciones, que tiene que ver con el lenguaje utilizado, con la predisposición de la otra persona a recibir esta información, con el sentido de la oportunidad, ¿no? ¿Cuándo es este consentimiento informado? De hecho, hay una de las imágenes que está acá, que yo la dejé adrede, porque ya se ve, digamos, alguien que está ya internado y demás, firmando ese consentimiento informado, y da como una sensación de que siempre es como esto, como de último momento, antes de firmarme acá, y en general lo que vemos es que se hace como se lo transforma en un acto administrativo. Incluso hay circunstancias de gravedad, de urgencia, que implican que esto nos tenga ese plazo. Pero también vemos que en la práctica se lo transforma como en esto, ¿no? Firme esto que ya entramos a la sala, firme esto que ya entramos incluso para hacerse estudios. En el caso de salud mental hay todo un tiempo previo como para poder desarrollar este acto, ¿no? Que incluso es verbal. La ley prevé que la forma escrita es para determinadas intervenciones en internación, o bien con determinada riesgo en términos de daño, ¿no? Por ahí hacer un comentario acá que es interesante, porque muchas veces los detractores de la ley de salud mental, algunos sectores como más conservadores y extrañan cierto núcleo de poder, plantean esta cuestión, ¿no? De que, bueno, que no se puede hacer internaciones, de que no se puede hacer cierto tipo de cosas, y la verdad que realmente para nosotros, como lo trabajamos, o al menos en la experiencia que yo he tenido, queda mucho más en el plano de la fantasía, esta especie de negatoria por parte de un usuario, de un paciente, de un consultante, que en la práctica en sí. Porque en realidad, si uno trabaja en salud mental desde un posicionamiento ético, hay ciertas cuestiones que van solas y no tienen que ver con el acompañar, sino justamente en cómo uno se posiciona frente al otro, con el otro, ¿sí? No con esta cuestión de solamente evaluar, sino que, digamos, es sí o sí. Y nos pasa, te diría, a mí como psicólogo te pasa, no solamente con la cuestión de internación, sino nos pasa mucho con la interconsulta con un psiquiatra. ¿Sí? Pues ya para la mayoría de las personas ya la interconsulta con un psiquiatra pareciera que es algo más grave, o a veces lo asocian más a un grado de locura, porque bueno, el psicólogo por ahí no tanto, pero el psiquiatra sí, y eso es algo totalmente trabajable, totalmente que uno respeta la voluntad, que uno no puede imponer ciertas cuestiones, pero sí uno advierte los efectos, además trabajar un poco las significaciones, a veces que tienen que ver con esto, de que, digamos, de que alguien no está más grave o más loco porque consulta con un psiquiatra, sino entender cómo son las intervenciones, toda esta cuestión que tiene que ver con lo interdisciplinario, que en realidad es un posicionamiento, y sí es un posicionamiento ético en relación al otro. Es decir, que todo esto que está conformado en artículos de leyes no dejan de pensar una práctica en lo que nosotros sí hacen la intervención comunitaria. La intervención comunitaria no es estar en el barrio, sino trabajar justamente con las significaciones que tiene el otro. Sí, y un poco es el hilo conductor cuando hablamos del consentimiento informado, es para mí lo que va configurando esta práctica ética, ¿no? Por eso hablábamos de que no puede reducirse a un documento
sino es lo que regula esta práctica. En salud mental vemos que muchas veces en la práctica lo que sucede es que la persona, digamos, lo revoca con su acción, ¿no? O no sé, se le sugiere y se le indica cierto tratamiento con un consentimiento informado, y la persona se acerca al centro de día y lo suspende, ¿no? Esto de pensar que justamente lo interdisciplinario, lo comunitario y la autonomía de las personas, como hablábamos ayer, ¿no? En términos de pensarlos capaces, con alguna imposibilidad muy específica y muy transitoria, implica esto, implica esa relación, como vos la mencionabas, ética con el otro, ¿no? Y por eso la importancia de tener como estos, para mí son como un abanico de recursos ante esas situaciones. Por un lado, para salvar la relación en general de los psicólogos con otros médicos como los psiquiatras, y muchas veces pensando en esto, en que la importancia de la intervención tiene que ver con un tratamiento, con una adhesión, pero siempre en términos lo más voluntarios posibles, ¿no? Y estos son los matices que entran a jugar, en donde se puede informar y la otra persona puede consentir un tratamiento y también puede revocarlo de manera unilateral, presentarse, bueno, yo no voy a tomar tal medicamento o yo no voy a asistir a terapia, y en donde el profesional recibe esta información y tiene que también pensar en términos, no siempre hay también distintos espectros de la gravedad del caso, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, no ir a terapia, y otra cosa es quizás ya en el caso de un psiquiatra, un medicamento, una cuestión que implique riesgo para sí o para terceras personas, en donde también el profesional puede decir, bueno, yo no sabía que esta persona no adhirió al tratamiento, y ahí es donde empieza a jugar un poco el derecho, y es donde me interesa retomar lo que decíamos ayer, que muchas veces lo escrito, no en términos de vulnerar instancias de privacidad, lo escrito es lo que ayuda justamente a suplir esta información, ¿no? Decir, bueno, si tal persona con un consentimiento de determinadas cantidades de terapia, de asistencia a terapia, sabemos que no lo hace porque no viene o porque lo indicó en otro estadio que no lo va a hacer, lo ideal es siempre dejarlo registrado en el mismo consentimiento inicial o bien en la historia clínica. Esto, decir, bueno, la persona se le recomendó y se le informó tal o cual tratamiento, y lo ha revocado ya que no ha asistido, o sea, ha manifestado su disconformidad en términos de lo que se le informó, y siempre eso, ¿no? Pensar en cómo utilizamos los recursos disponibles del marco legal en favor de esta autonomía, ¿no? Va a haber circunstancias en donde esta revocatoria quizás ni nos llegue, y veamos que no viene a terapia y no puedes dar continuidad del tratamiento, lo mismo en términos de... Y ahí pensar un poco en estas escaladas, ¿no? Es decir, bueno, le corresponde a quien considera que hay un riesgo el registro y las posteriores intervenciones de los profesionales. Lo cierto es que entran a jugar muchos matices que tienen que ver con pensar en el esquema de salud mental la propia lucidez y el propio estadio emocional de aceptar algo voluntario, y también esto, la capacidad de ser informado, ¿no? Entonces ahí también depende mucho de esto, de los recursos que tengamos, de ver cuál es el sistema de apoyo. Hay muchos casos también en que los sistemas de apoyo, me refiero más a los familiares, a veces operan a favor y a veces operan en contra, entonces eso también es un poco de
ver qué representante legal podría contribuir a superar ese estadio, que siempre se lo presupone transitorio, que no, y un poco esto, ¿no? Pensar que, bueno, que no hay puros, ¿no? No es que yo firmo el consentimiento informado y mi labor termina ahí. Tiene que ver con esto, con que el consentimiento informado es la puerta, es la clave a una intervención ajustada a derechos humanos, y es como lo que regula la relación. Cuando se lo piensa en esos términos, no en un mero documento, que era un poco lo que decíamos, ¿no? Esta cosa de han habido en la justicia consentimientos informados de personas que no saben leer o escribir, o de personas que a duras penas pudieron firmar. Y bueno, nada, en salud mental tiene sus matices propios, lo mismo que, como fuimos mencionando, en la ley y después el código habla específicamente, de hecho uno agarra cualquier expediente de internación y el primer documento que está es el consentimiento informado, ¿no? Esto, es decir, bueno, incluso en las internaciones involuntarias también es esto, es decir, bueno, se tomó la determinación de esta internación con este consentimiento informado, que puede ser, digamos, tomado por un representante legal. Pensando en esto, en que la persona puede en ese momento de la decisión de la internación voluntaria no poder dar el consentimiento. Pero bueno, es como fuimos charlando anteriormente, de cómo vamos construyendo nuestra práctica, ¿no? Y esto, un poco producir la ética, cuando empezamos a ver al otro como una persona capaz y como un sujeto de derechos, empezamos a ver todas estas particularidades, ¿no? Creo que el primer paso es salir de esos fantasmas, ¿no? Un poco lo hablamos siempre del discurso común, de los discursos que se instalan de que la persona se quiere ir y está, sucede a menudo, pero muchas veces lo que vemos es que son más como esto, como lo creado discursivamente para ensalzar determinada posición o bien en detrimento de otra. Lo cierto es que las personas pueden revocar este consentimiento informado, debieran hacerlo, debieran manifestarlo, pueden hacerlo verbalmente y ahí le corresponde a quien está del otro lado hacer este registro. Cuando no lo puede hacer, igual se entera, lo tiene que hacer en la historia clínica. Y esos son los pequeños recursos que van dejando a salvo las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad. Voy a hacer algún repasito más, a ver qué me olvido. Bueno, esto ya no está de más repasarlo, pero bueno, siempre tiene que ser previo. Esto, cuando vamos a hacernos no sé, una endoscopía, lo firmamos antes, ¿no? Y esto tiene que ver también con que muchas veces lo firmamos antes y son 2 minutos y es una hoja así, donde se supone que nadie lo está leyendo. Libre, esto, ¿no? Tener el discernimiento, la intención y la voluntad. La intención es lo que en salud mental muchas veces se juega, ¿no? Porque hay una intención de superar determinado estadio, pero muchas veces es controvertido, ¿no? Muchas veces entran a jugar los afectos que nada, que indican, bueno, ¿por qué no vas a terapia? Bueno, ¿por qué no haces tal cosa? ¿No? Entonces hay una intención que muchas veces hay que dilucidarla, digamos. Bueno, ahí hablamos de la capacidad, siempre es personal en la medida que se pueda dar, sin vicios, eso es muy jurídico, pero bueno, error es que algo esté mal, que no sea la persona que se tiene que
someter ese tratamiento, que haya una intención que es el dolo, de perjudicar a alguien, o bien violencia, ¿no? Que bueno, que esto podría, sobre todo en lo que es las cuestiones obstétricas, se da mucho, ¿no? Esta cosa de que el no tiempo y la cuestión intempestiva podría interpretarse como una violencia. Bueno, esto lo hemos ido hablando a lo largo de toda la presentación, ¿no? Que bueno, que es la clave al respeto de los derechos personalísimos, que son los que van de la mano con los derechos humanos. Y vemos que todo este es el mismo pasaje cuando hablábamos, es el mismo abanico corporativo de la autonomía de la voluntad. No es el código, no es la ley de salud mental, no es la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Es un conjunto que habla de un cambio de paradigma, si se lo quiere llamar así, o de un cambio en una cosmovisión en torno a las prácticas de salud mental. El consentimiento informado y los registros en general me parece que son los que dejan transparentada esta ética, ¿no? Y por eso la importancia de conocerlos en estos espacios. La ley también prevé la extensión, que bueno, esto también vemos que es no me quiero extender demasiado, pero lo vemos mucho ahora con el tema de la vacunación, ¿no? ¿Qué pasa si no consiento que me vacunen? Bueno, ahora es como un estadio que sería futuro, ¿no? Cuando ya quizás haya las dosis garantizadas y demás, y alguien no quiera, decir, bueno, en el caso de salud pública no opera, es una de las exenciones de este consentimiento. Después puede haber determinadas cuestiones individuales que alguien quiera pedir algo constitucional para no vacunarse y demás, eso ya pasaría a ser cosas aisladas. En general, lo que tiene que ver con salud pública exime la obligación de este consentimiento informado. Alguna situación de emergencia desconocida, ¿no? Que el paciente llega ya que no está lúcido, no puede hacer voluntariamente consentir. También eso refiere al estado de necesidad. El estado de necesidad es lo que se presenta en general cuando hay un representante legal, un familiar, que pide que se lo interne, que pide que se haga una intervención que puede ser esto, no consensuada por la persona. Y muchas veces después, eso ya es más cuestiones que tienen que ver con la gravedad del caso, ¿no? Muchas veces en una intervención quirúrgica se ve otra cosa y bueno, la gravedad del caso no permite, o sea, avala o permite determinada práctica que no estaba consensuada inicialmente. Pero digamos que este es como, está enumerado justamente para darle, digamos, para hacerlo taxativo de lo que eximiría este consentimiento informado. Personalmente, y incluso de los casos que uno analiza en términos de praxis o de reproche en torno a la práctica profesional, vemos que lo más importante en términos de una responsabilidad es el registro de todo esto, que puede no darse en el ámbito del consentimiento informado y sí en la parte de la historia clínica, como hablábamos ayer. Creo que esto que vos decías es lo más importante, ¿no? Pensar en que muchas veces quien se presenta viene con esta carga ya de un discurso que denosta
la intervención comunitaria, o incluso la interconsulta, viene con un montón de resistencias, en donde hablábamos ayer esto, ¿no? La capacidad de lo comunitario y de lo público, de lograr, además de la empatía, la escucha, este miramiento que decía Ulloa, ¿no? Que tiene que ver con no pensar la práctica en términos de cubrirme, ¿no? De que lo legal me está llevando a hacer algo de lo que me tengo que cuidar, sino por el contrario, decir, bueno, este es el criterio profesional, incluso compartido por el equipo, que refiere determinado tratamiento, y es muy difícil, digamos, cometer errores o cometer errores cometemos todos, pero en términos de reproche jurídico, ¿no? Cuando se actúa así, cuando hay detrás un posicionamiento ético, cuando hay detrás la consideración de que la otra persona, además de un paciente, además de alguien que esté en el sistema, aunque sea transitoriamente, es un sujeto de derecho. Y no sé si hay algo más que después podemos plantear cuando es, en general, es respecto de la forma, ¿no? La Por forma... ahí a mí se me ocurría con toda esta cuestión, no estoy demasiado ayornado tampoco en el tema, pero digo, ¿cómo pensar estas cuestiones específicamente en salud mental y la articulación con salud, digamos, en general? Me parece que es el caso ahora de Maradona, digamos, donde claramente, digamos, estas cuestiones que tenían que ver con ciertos manejos, digamos, que todo esto que vos relatás, toda esta cuestión, digamos, lo que sale a la luz es que nada de eso estaba, digamos, dando la justificación que sea, pero digo, una cosa es dar la justificación que sea de que, bueno, es un paciente como se supone, como se sabe, digamos, que es inmanejable. Bueno, hay una voluntad ahí, el cual uno avisa, digamos, y también nosotros tenemos que saber que, digamos, claramente cuál es nuestro límite en cualquier intervención. Porque si no, lo que pasa es esto, ¿no? Es pasar sobre el otro, es falsificar la firma, es meter placebos, es hacer como si, en pos de otra cosa, ¿no? Claramente pareciera que los profesionales que intervinieron de vuelta pareciera, ¿no? Estaban buscando claramente otra cosa. Y a veces, digo, Claro. a veces la intervención tiene un límite y a veces es muy difícil entender esto, y que si nosotros no nos preguntamos ese límite todo el tiempo, claramente nuestra función vuelve a ser exclusivamente una función de control social. Y digo exclusivamente porque, digamos, los agentes de salud sabemos que tenemos una función. Una cosa es saber que la tenemos y pensar desde dónde hacemos ese control social, a creer que somos los garantes de que la cosa marche, ¿no? De que la cosa no tenga fallas, o que la gente no se lastime, o que la gente no siga consumiendo, o que la gente decida hasta vivir en cierto riesgo que tiene que ver con la dignidad del riesgo, en tanto en cuanto uno sabe que hay límites y que están también trazados en la ley, ¿no? Esos límites donde intervenir de forma involuntaria. Pero bueno. Sí, y lo vemos todo el tiempo esto, ¿no? Que lo que tiene que ver con el rol de la familia, de los representantes legales, y también muchas veces, esto es personal, pero nos pasa también en el ámbito de la justicia, ¿no? Que asumir el propio límite de nuestra intervención muchas veces implica como eso, como el reconocimiento del autogobierno de la otra persona, ¿no? En términos de que uno lo que no puede ir en ninguna intervención profesional, por esto, como lo mencionás, como control social, que también se da mucho en lo jurídico, ¿no? Que uno dice, bueno, no sé, yo haría tal o cual cosa. Sucede mucho con las cuestiones que tienen que ver con violencia, que uno
dice, bueno, yo denunciaría. Y uno también sabe que del otro lado hay determinados matices que hacen a negociaciones, y uno dice, bueno, uno lo que hace es ser el canal para un saber específico de guía, ¿no? También hay que aceptar la propia limitación en términos de que, no como frustración, sino que cuando reconocemos que la otra persona tiene autogobierno o debiera tenerlo, quizás en salud mental es lo más relativizable, no sé si estoy inventando una palabra, pero es lo que se torna más relativo en la misma intervención, y es donde debiéramos asumir el límite de nuestra intervención. Esto, decir, bueno, como el caso de Maradona, era una persona que ya había indicado años de indicadores de su manejo, de su persona, de su psiquis, de toda su vida, en donde está claro las limitaciones profesionales, o sea, las limitaciones de la familia, las limitaciones de las intervenciones profesionales, y donde uno lo piensa como ideal esto, ¿no? De informar esta limitación, informar que la persona no adhiere a tal tratamiento, incluso informar lo que se toma sin ese consentimiento. Y lo ¿No? y lo que se maneja todo el tiempo, que por lo menos la función nuestra creo que es en la formación de las residentes y los residentes, es diferenciar lo que es lo moral, ¿no? De lo que sería, digamos, lo que está bien o lo que está mal, en mi óptica, en mi pensamiento, en mi ideología, y la capacidad y la incapacidad. Porque, digamos, ahí es donde la salud mental clásica, encarnada sobre todo por la medicina y la psiquiatría, se ponía como un agente moral, ¿no? El tratamiento psiquiátrico se inicia, y en esto Foucault y un montón de cuestiones lo plantean, ¿no? El tratamiento psiquiátrico era un tratamiento moral, ¿sí? El loco tenía que ceñirse a la moral del médico, y ahí estaba la cura, porque bueno, lo inmoral era lo social que lo había enfermado. Entonces pensar esta cuestión, digo, si nosotros vamos creyendo que las intervenciones son por el bien del otro, no estamos muy lejos de encarnar digamos, este rol sobre distinguir esto. Una cuestión es la capacidad, ¿no? Pongamos este ejemplo que por ahí es más conocido para todos, digo, pongamos la capacidad o incapacidad de Maradona de entender el riesgo. De vuelta, sin saber mucho, no habría indicadores que dijeran que Maradona no sabía lo que hacía, ¿sí? O que él mismo tuviera derecho a hacer con su vida, con su cuerpo y con su dinero lo que él quisiese, más allá de que para otros no les resultaría simpático, todo el mundo tiene algo para opinar. Tomo este ejemplo porque me parece que es como más figurativo, ¿no? Sí, sí, y sirve perfecto a la hora de mezclar varias dimensiones de salud mental, ¿no? El consumo problemático, esto, la voluntad y la decisión esta del proyecto de vida individual. Y me parece que ahí es donde yo lo veo muy, muy claramente en las cuestiones que tienen que ver con violencia familiar, en donde, no en el caso de escaladas, ¿no? Pero en el caso en donde como profesionales tendemos a pensar con nuestro esquema, ¿no? Con esto, con nuestro esquema de moral, con nuestro esquema y muchas veces en el mismo afán de esto, quizás hasta con la intención de ayudar, pasamos por encima quién está legitimado para tomar esa decisión, ¿no? Y creo que es de las tareas más complejas en salud, que tienen que ver con esto, con que la otra persona, aunque tome decisiones que en mi sistema de creencias no sé, desprecian la vida en algún sentido, no puedo tomarla yo, ni persuadir, ni obligar, ¿no? Y muchas veces lo que se ve, incluso también en
en las entrevistas no solo de salud mental, sino que hay como voluntades que están como transformadas. Bueno, nada, creo que ahí se juega mucho lo que tiene que ver con asumir esto que decías al comienzo, ¿no? Asumir una limitación que no habla que no nos juzga como profesionales, sino que al contrario, ¿no? Que hablan de una intervención consentida y de una mirada sobre el otro, ¿no? Esto, decir, bueno, es como medio loco o casi impensado que Maradona se someta voluntariamente a determinada cuestión, ¿no? Era como que, ¿quién podría por sobre eso? Y decir, bueno, creo que cuando uno transparenta la práctica y decir, bueno, mi límite llegó hasta acá, es una forma de asumir los límites y también de valorizar la propia práctica, ¿no? Decir, bueno, mi límite es esto, bueno, sobre todo cuando hay cuestiones que tienen que ver también con quien verdaderamente no puede hacer frente a una situación. Pienso también en cuestiones que tienen que ver con dejar salvado determinados riesgos, ¿no? Que corresponde a los profesionales pensar esto en términos de, si vemos que tal persona se va de esta órbita y que necesita, perdón, también es importante por eso la importancia de los equipos, ¿no? Sobre todo ahí que siempre son los grises. ¿Cuál es el riesgo inminente? Si, bueno, no sé, uno puede desestimar las prácticas, como hablábamos ayer, manicomiales, ¿no? Pero sin embargo, puede dejar prescripta una sugerencia de internación involuntaria. O sea, esto, decir, esta persona puede, desde el saber propio, esta persona puede lastimarse o puede lastimar, y sugerir determinado estadio breve como último recurso y adecuado, pero no significa que la práctica propia sea manicomializante, digamos. Y un poco el sentido de estos espacios tiene que ver con eso, con empezar a revisar nuestra propia práctica y el sentido constantemente. Por eso arrancamos hablando de preguntarnos, ¿no? Bien, sí, me parece que es por ahí y si te parece cerrar por acá este espacio y el lunes en el intercambio sí trabajar un poquito al principio el tema de las modificatorias que decías hoy, ¿te parece? Sí, me parece, es muy breve, así que nos va a quedar como el cierre de todo, trabajar la legislación local. Partir de hoy. Entonces, bueno, buenísimo. María, estamos con esta clase el lunes y también te tomamos para cuando sea la clase en la sede acá de Comodoro, de retomar estas cosas y esperemos que sea en otro contexto de mayor presencialidad así que bueno, te agradecemos mucho hasta acá para hacer el formalismo y nos seguimos viendo el lunes. El lunes nos vemos y gracias a todos. Bien, estamos viendo, saludos.